Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Allí está hablando Samuel, el profeta Samuel. Está hablando Samuel con Saúl. Sabemos lo que pasó con Saúl. Amén. Saúl fue destituido. Entonces le dice el profeta Samuel a Saúl. Primer libro de Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora vamos al capítulo 16. Nosotros sabemos que ese varón, conforme al corazón de Dios, era David. Samuel está hablando de David. Amén. Luego lo envían a ungir al futuro rey de Israel. Entonces dice capítulo 16, versos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hermano mayor de la familia de Isaí. Y dijo, ¿qué dijo el profeta? De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dice allí, Jehová mira el corazón. Y yo le voy a leer el pasaje, si quiere anótelo. Hechos 13, 21 y 22. Dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, mire, Dios dio testimonio a David diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjese que en el primer pasaje que leímos, le dice el profeta Samuel a Saúl, le dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en Hechos dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Dice que David hacía todo lo que Dios le mandaba. Entonces miremos que el ser conforme al corazón de Dios está relacionado con la obediencia. Saúl fue destituido por su desobediencia. Por eso Dios levanta a David. Entonces, si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que aprender a obedecer. El ejemplo, Cristo. Cristo, siendo Dios, Él no tenía que sujetarse a nadie. Pero entonces dice la palabra que Él se hace hombre. Y como hombre Él tiene que aprender a sujetarse. Porque Él antes no tenía que sujetarse siendo Dios. Amén. Pero entonces como hombre dice, por ejemplo, la palabra que le dan unos padres a José y María. Y muestra la escritura que Él se sujetaba a ellos. Él era sujeto. Y nosotros debemos aprender a sujetarnos, porque el Señor nos sacó, por decirlo así, cuando el alfarero en la antigüedad quería hacer una vasija, tomaba barro de las calles, y ese barro tenía basura, ese barro tenía impurezas, pero entonces tomaba ese barro y comenzaba a procesarlo, y comenzaba a trabajar ese barro, porque el deseo del alfarero, el deseo de ese artesano era hacer una vasija. Eso era lo que él quería. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Ella nos tomó, pero Él quiere trabajar en nosotros, pero necesita que nosotros le obedezcamos. Mire que el barro es dócil. El barro se deja trabajar. El barro deja que las manos del alfarero le den forma. Y a veces nosotros no somos dóciles y no dejamos que Dios nos trabaje. No dejamos que Dios nos forme. No dejamos que Dios haga la obra en nuestra vida.
Miremos a David. David era menospreciado por su padre, por sus hermanos. Incluso en el Salmo 51, él dice que fue formado en maldad y que fue concebido en pecado. Entonces, allí la palabra da a entender que él fue fruto del adulterio. Y por eso, como que parece ser una de las razones por la cual no lo quería mucho ni su papá ni sus hermanos. Pero miremos que Dios no vio eso. A Dios no le importa eso. No importa tu origen, no importa de dónde vengas. Dios ya te escogió. Recuerde que nosotros lo cantamos, sacó mi vida del anonimato. No importa su origen, no importa lo que usted hizo en un pasado. Lo importante es que Dios lo tomó y que Dios lo quiere trabajar. Él tomó ese pastor que era menospreciado, cuyo origen no hablaba muy bien de él. De pronto por David no daban un peso. Dios lo toma y Dios decide levantar un rey. Pero entonces vemos que a David lo ungen y él no comienza a reinar al otro día. Él tuvo que pasar por un proceso. Recordemos a Abraham. A Abraham le dan una promesa de que va a ser padre de multitudes, pero Isaac no nació al otro día. Abraham tuvo que esperar, tuvo que pasar por un proceso. Igual con José. A José le muestra el Señor a través de 2 sueños que lo va a colocar a gobernar, pero José no comienza a gobernar al otro día. Vemos que José tiene que pasar por un proceso. Entonces Dios los trabaja y luego ellos llegan a ser lo que Dios quiere que sean, pero se dejan trabajar, obedecen. Y así tiene que ser con nosotros, porque Dios quiere hacer la obra, pero si nosotros no obedecemos, Él no nos puede obligar. Dios no obliga a nadie. Dios no te va a obligar. Dios quiere trabajar, pero necesita que tú y yo seamos como el barro, que nos dejemos trabajar, que nos dejemos moldear. Por ejemplo, usted quiere ingresar a una universidad, estudiar una carrera, entonces usted va y presenta un examen, ¿sí? Y si usted pasa el examen, entonces usted se puede matricular. Usted ya está matriculado, pero eso no quiere decir que usted ya sea un profesional. Por ejemplo, usted se mete a estudiar medicina, usted se matricula, pero usted tiene que aprobar todas las materias para poder llegar a ser médico. Así es con el Señor. Tenemos que pasar por un proceso. El haber sido ungido no le garantizaba a David el llegar a ser rey si David no obedecía. O sea, Dios lo ungió y Dios lo escogió. Y Dios dijo que él iba a ser el futuro rey de Israel. Pero Dios tuvo que trabajar a David porque David no estaba preparado para ser rey todavía. Dios lo tuvo que trabajar. Miren, el Salmo 113, 7 y 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Ahora, ¿para qué? Dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Miremos de dónde nos saca el Señor. Dice ahí, el polvo del muladar. De ahí nos saca el Señor. Dice ahí, para hacernos sentar con los príncipes, pero primero tiene que trabajar nuestro carácter, porque si no, nosotros nos hinchamos y nosotros comenzamos a creer que Él nos escogió porque lo merecíamos, porque éramos dignos, pero resulta que es todo lo contrario. Por eso dice la palabra que Él toma de lo vil, de lo menospreciado, para cuando seamos levantados no creamos que nos escogió porque éramos los mejores. Miremos a David. David era el menospreciado, Dios lo levantó. Dios pudo haber escogido a Eliab, pero Dios no quiso escoger a Eliab. Dios quiso escoger a David. Él pudo escoger a otros, sí, pero nos escogió a nosotros, lo escogió a usted. Pudo haber escogido a otro, pero Él quiso escogerlo a usted. Ahora, ¿nos escogió por buenos? No. ¿Nos escogió porque lo merecíamos? No. Al contrario, nosotros no merecíamos que Él nos escogiera, pero nos escogió, gloria a Dios.
Y Él quiere hacer la obra, pero entonces necesita que obedezcamos. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 26. 1 Corintios 1, 26. Mira lo que dice allí. Ya lo tenemos. 1 Corintios 1, 26. Lo que estábamos hablando ahora. Mira lo que dice allí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Recuerde, ahorita decíamos, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí estamos incluidos usted y yo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, mire, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice allí. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De dónde nos tomó el Señor? ¿De dónde lo tomó el Señor a usted? Miremos la vida de David. Miremos cómo Dios lo toma y lo levanta. Eso habla de nosotros, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. De la manera en la que Dios quiere trabajar con usted y conmigo. Pero a veces no lo dejamos. Entonces, la pregunta es, ¿será que estamos estorbando el plan de Dios? Porque podemos estar estorbando el plan de Dios. Es necesario que nos examinemos, que nos preguntemos para qué nos llamó el Señor. Y que si hemos colocado, si usted y yo hemos colocado trabas, hemos colocado estorbos, entonces que los quitemos y dejemos que Dios cumpla su propósito. Porque Él nos ha ungido, amén, y Él tiene un plan, pero si usted y yo no dejamos que Él trabaje, pues ese plan no se va a cumplir, amén. Él tomó un pastor y lo hizo rey, pero ¿por qué llegó a ser rey? Porque Él se dejó trabajar, porque Él se dejó tratar. Por eso Él en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Mire que se da cuenta que Dios no lo había escogido, Dios no lo había visitado, porque Él era bueno, porque Él era el mejor. Y miremos a David, usted lee los salmos. Y David en los salmos habla de Dios, de las grandezas de Dios, de lo que Dios hizo en él. No habla allí David de que él obtuvo victorias y de que él hizo grandes cosas porque era muy inteligente, muy capaz. Él siempre habla allí de que hay un Dios grande y maravilloso que lo tomó, que lo levantó y que hizo grandes cosas en su vida. Él no se gloriaba en sí mismo porque sabía de dónde lo había sacado el Señor. Él se gloriaba en Él, en aquel que lo había escogido. Por eso en el Salmo 34:2 dice así: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Porque nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. ¿O quién se puede aquí gloriar de algo? Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Gloriémonos de Dios, démosle gloria a Dios. Pero entendamos de dónde nos sacó el Señor, no lo olvidemos. No lo olvidemos. Amén. Entonces miremos que Dios toma a este pastor, Él lo quiere hacer rey, pero entonces lo tiene que pasar por un proceso. Entonces, por decirlo así, llega Dios y lo mete a su escuela, porque tiene que enseñarle varias cosas. Ahora, cuando usted se mete a la página de una universidad, por ejemplo, usted allí puede ver las diferentes carreras. Amén. Y usted ve que tienen una duración. Ahora, ¿cuál es la duración? La duración para nosotros es hasta que usted y yo durmamos o hasta que el Señor venga. Esa es la duración. Amén.
Esa es la duración para nosotros. Recuerde aquello que hablábamos en esa ocasión del escultor que trabajaba en la escultura. Y le preguntaban que cuándo iba a dejar de trabajar. Y el escultor decía, cuando vengan por ella. Pues el Espíritu Santo va a dejar de trabajar en nosotros cuando el Señor venga. Amén, pero mientras tanto va a estar trabajando. Ahora, cuando usted mira, le muestran la duración, le muestran las materias, pero también le muestran algo que se llama el perfil profesional. Es decir, por ejemplo, la carrera de medicina, entonces el perfil profesional dice, o sea, va a salir un médico con estas características, una persona con estas características. Sí, vas a ingresar allá con el deseo de estudiar y vas a salir formado en esa área. Ahora, ¿cuál es nuestro perfil? Ser como Cristo. Ese es nuestro perfil. Amén. A eso tenemos que llegar. El modelo de la escuela de Dios es Cristo. Y en eso está trabajando el Espíritu Santo en estos momentos. El Espíritu Santo nos está esculpiendo y está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el modelo. Amén. Ese es el modelo. Hacia eso usted y yo tenemos que llegar a ser semejantes a Él. Recuerde que la Biblia habla en Efesios de la estatura del varón perfecto. Amén. Ese es el modelo. Ahora, resulta que para David ese fue el modelo. Porque Cristo todavía no había venido como hombre, pero Cristo ya existía. Y a David le fue revelado Cristo. Y David escribió muchas veces acerca de Cristo. Ve, por ejemplo, que en Mateo 22 está hablando Jesús con los fariseos y les dice, ¿ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces, ellos le dicen, pues de David. Y llega el Señor y les cita el Salmo 110. Entonces dice, entonces si el Cristo es hijo de David, ¿cómo él dice en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces les dice, pues si David lo llama Señor, ¿cómo va a ser padre de él? Ahí les estaba diciendo que él era antes que David. Amén. O sea que el modelo que el Señor utilizó para formar a David fue Cristo. Ese es el modelo que hoy sigue utilizando. Amén. David vivió antes que el Señor Jesús en cuanto a la carne. Amén. Pero Cristo es anterior a David. Ese era el modelo. Y el modelo continúa vigente. Amén. Hacia allá vamos. Puesto los ojos en Jesús, en la meta. ¿A dónde tenemos que llegar usted y yo? A ser semejantes a Él. Amén. Mire, en Isaías 11:1, por ejemplo, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En el 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Están hablando allí de Cristo. Entonces, dice allí que Cristo iba a venir como hombre, iba a venir en la carne a través del linaje del rey David. Amén. Pero en Apocalipsis 5:5, él se presenta hablando de él. Uno de los ancianos dice que es la raíz de David. O sea que David salió de él. David fue antes en lo que respecta a la carne, pero él siempre existió como Dios. Y ese fue el modelo que utilizaron para formar a David. Amén. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso lo está diciendo Pablo. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros también fuimos metidos a esa escuela. Y tenemos que cursar varias materias. Y si no pasamos la materia, la tenemos que repetir. Y nos tenemos que graduar. ¿Y cuál es la graduación? Las bodas. Esa es la idea. Amén.
¿Pero de quién depende? De nosotros. Depende de que nosotros dejemos que Cristo sea formado en nosotros. Porque Cristo dijo que se iba, pero que luego volvía y se iba a tomar a sí mismo. Mire que Él no dice, los tomaré a ustedes, sino me tomaré a mí mismo. Es decir, yo tengo que estar formado en ustedes. Y cuando los mire, me tengo que ver reflejado en ustedes, entonces los voy a tomar. Y entonces vamos a reinar con Cristo. Porque miremos que el Señor toma a David, un pastor, y levanta un rey. Y Dios quiere que, el Padre quiere que nosotros reinemos con Cristo. Pero para reinar con Cristo, entonces nosotros tenemos que tomar la forma de Cristo. Tenemos que, Él cuando venga tiene que verse reflejado en nosotros. Amén. Ahora, David pasó por situaciones difíciles. Situaciones por las cuales también pasó Cristo. Y situaciones por las cuales también tenemos que pasar usted y yo. Por ejemplo, David fue menospreciado por los suyos. Recuerde cuando envían a Samuel a ungir al futuro rey de Israel, al que Dios había escogido. Llega Isaí, presenta a sus hijos menos a David. Desde ahí vemos el menosprecio. Y lo tenía cuidando las ovejas. Y cuando David va a pelear contra Goliat, él habla acerca de su trabajo, cuidando el rebaño de su padre. Y no era un trabajo fácil, porque él habla de osos, él habla de leones. Siendo pequeño, lo enviaban a peligrar. Usted no va a enviar a su hijo a que se lo coma un oso o un león. Pero miremos que Isaí lo hacía, entonces vemos que como que no lo quería mucho. Amén. Pero lo importante es que a pesar de que lo menospreciaban, él no se amargó. Recuerde a Jesús. Dice que sus hermanos en la carne no creían en él y lo echaban. Pero Cristo no se amargó por eso. Entonces la palabra nos dice que usted y yo a veces vamos a pasar por lo mismo que pasó David, por lo mismo que pasó el Señor Jesús. Pero entonces la pregunta es, ¿nos vamos a amargar por eso? Porque eso es el menosprecio, el que te menosprecien por causa del Señor, forma parte del aprendizaje. Forma parte del crecimiento. Porque eso te ayuda a madurar. A no depender de lo que los demás digan, sino de lo que Dios dice de ti. Porque Dios hablaba muy bien de David. Y David era un buen hijo, era un buen hermano. Mas sin embargo, su papá no lo quería mucho y sus hermanos tampoco. Pero él entonces no decía, no, entonces me voy a vengar, voy a ser mal hijo y mal hermano, no. Él continuaba siendo buen hijo y buen hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí se mide la madurez. Cuando nosotros pagamos mal, con mal, estamos demostrando inmadurez. El Señor nos ha llamado a nosotros a pagar el mal. Si alguien te paga mal, entonces tú le tienes que pagar con bien. Porque si no te vas a comenzar a llenar de amargura. Mire, el Salmo 78, vamos al Salmo 78. Salmo 78, 70. No importa que otro te menosprecie, lo más importante es que tú no te menosprecies. No importa lo que otro diga, lo importante es lo que Dios dice de ti. Amén. Salmo 78, 70 dice, eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel su heredad. ¿Y cómo lo hizo? Si los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Eso hizo David. Miremos de dónde lo tomó. Y ese tiempo en el cual él estuvo pastoreando las ovejas de su papá, de Isaí,
Fue un tiempo en el cual Dios lo preparó para que luego pastoreara ya no unas ovejas, sino un pueblo. Entonces Él se dejó trabajar. Él no se amargó. Miremos a Jesús. El profeta Isaías, hablando de Jesús en el capítulo 53, miremos cómo lo describe. Mire, hablando de Él dice, despreciado y desechado entre los hombres. Dice también, fue menospreciado y no le estimamos. Así te menosprecien, así nos menosprecien. Debemos entender que eso forma parte del plan de Dios, para que nosotros adquiramos madurez, para que nosotros crezcamos. Es un proceso por el cual usted y yo tenemos que pasar. Y recuerde, si usted no pasa la materia, la tiene que repetir. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero mire, dice algo bien bonito, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, mire, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahorita decíamos, ¿cuál es el modelo? Cristo. Están trabajando, nos están esculpiendo, ¿para qué? Para que seamos semejantes a Él. Amén. Recuerde a Jesús en la cruz. Se burlaban de Él, lo vituperaban. ¿Pero qué hizo el Señor? En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces no importa que te menosprecien, no importa que te vituperen. Es necesario que nosotros aprendamos aún del vituperio, aún del menosprecio que viene en los demás. Y que aprovechemos eso para madurar. Amén. Ahora vemos a David cuidando el rebaño de su padre. Y vemos que en esos tiempos en los cuales él debía pastorear esas ovejas, él no tenía a nadie, solo tenía al Señor. Él estaba solo, pastoreando el rebaño. Por eso en el Salmo 23, él dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán. ¿Por qué? Él habla de que venían osos y leones. Ahora él no podía pedir ayuda de sus hermanos, porque allí no estaban sus hermanos, ni su papá. Él tenía que apoyarse en Dios. Y Dios le daba la fuerza para que él defendiera el rebaño. Para que él, incluso dice la palabra, matara con sus manos al oso y al león que venía a arrebatar la oveja. Pero él reconocía que era Dios el que le ayudaba, porque mire, dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, verso 34 al 37, se lo va a leer, anótelo, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora mire lo que sigue. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. En esos tiempos de soledad es que Dios nos enseña a confiar en Él. Porque cuando venía el oso, venía el león, de pronto David miraba y sus hermanos por ningún lado, y su papá por ningún lado. Entonces tenía que aferrarse al Señor, y tenía que pelear, y tenía que defender ese rebaño, y Dios le daba la victoria. A veces son necesarios esos tiempos de soledad, porque ahí es que Dios te enseña a depender de Él. Esos tiempos de desierto, en los que miras para todo lado y no encuentras a nadie que te ayude. Y Dios lo permite precisamente para que entonces miremos arriba. Porque lastimosamente nosotros primero miramos hacia los lados
y entonces luego miramos arriba. Entonces Dios por eso permite esos tiempos, y en esos tiempos Dios nos prepara y nos enseña a confiar en Él, a reposar en Él. Miremos a David cómo es ungido por Samuel, y cómo comienza David a ser levantado por Dios. Pero antes tuvo que estar en la soledad, tuvo que aprender a depender de Dios, tuvo que aprender muchas cosas. Dios le enseñó muchas cosas en el desierto cuando él estaba pastoreando las ovejas de su padre. Recordemos a Jesús. Jesús pasó 30 años en Nazaret y luego se da a conocer, luego se manifiesta, amén. Y el Padre comienza a levantarlo, y el Padre comienza a cumplir su propósito en él, hasta que él llega a la meta, amén, que era la cruz, que era entregar su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Pero él pasó un tiempo, por decirlo así, de soledad, un tiempo en el cual se llenó para luego dar. Es como una represa se llena y luego abren las compuertas y entonces el agua fluye. Y esos tiempos de soledad es para que nosotros nos llenemos. Mire, Jesús pasó 30 años en Nazaret, y Nazaret significa varias cosas, tiene varios significados. Significa reverdeciente, significa vástago, significa retoño, también significa separado, santificado y coronado. Eso nos habla de ¿qué? De crecimiento. Y eso nos dice la Biblia acerca de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 2, vamos a Lucas 2. Lucas 2. Ya lo tenemos. 39. Lucas 2:39, ya lo tienen. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, o sea Jesús, crecía, mire, estábamos hablando ahorita de reverdeciente, de vástago, de retoño, amén. Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y se llenaba, amén. Recuerde, hablábamos de que esos tiempos son tiempos en los cuales usted y yo nos debemos llenar. Y dice, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en el 51, en el verso 51 dice, y descendió con ellos, o sea, con José y María, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Miremos a David sujeto a su papá Isaí, sirviendo a su padre y a sus hermanos. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Entonces miremos a David, miremos a Jesús. Ahora mirémonos a nosotros. Los tiempos de soledad, los desiertos, son para que nosotros aprendamos a depender del Señor y para que nosotros nos llenemos de Dios. Para eso son esos tiempos. Ahora vemos que David siempre está a disposición de Isaí y de sus hermanos. Incluso cuando él llega en medio de la batalla y ve lo que está sucediendo con Goliat, llegó allí porque lo envió el papá. Y antes de la escritura que el papá ya lo había enviado varias veces, así como Jesús. Sus salidas son, ¿cómo dice la palabra? Desde la eternidad hasta la eternidad. Usted sabe que Cristo ya había visitado la tierra, pero no como hombre. Amén. Y así fue con David, porque la palabra da a entender que David, el papá lo mandaba a que fuera donde los hermanos, a que le diera cómo estaban los hermanos, y a que le llevara provisiones. Y entonces en una de esas, el papá lo envía, y él llega allá, y se encuentra con el espectáculo de que Goliat tiene atemorizado al pueblo de Israel, los tiene cautivos y a su rey Saúl. Y eso fue lo que se encontró Jesús cuando vino como hombre, porque dice que se encontró a muchos cautivos por el diablo, y entonces él comenzó a hacerlos libres. Amén. Él comenzó a trabajar, y miremos que eso mismo hizo David, hasta que finalmente destruye a Goliat, que eso fue lo que hizo
lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, venció al enemigo. Claro que el enemigo, dice la palabra, que luego va a ser lanzado al lago de fuego. Porque usted sabe que primero le pegó con la piedra al gigante y luego le cortó la cabeza. Y la piedra habla de ¿qué? De la muerte de Cristo en la cruz. Y luego cortar la cabeza habla de ser lanzado al lago de fuego. Pero entonces miremos que David era un siervo. Y Jesús también, cuando estuvo en la tierra, fue un siervo. Mire, en Marcos 10, 42 al 45, anótelo si quiere. Dice, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces miremos que en esa escuela en la que nosotros estamos, es necesario que nosotros aprendamos a ser siervos, que aprendamos a servir. Miremos, es necesario que soportemos el menosprecio, el vituperio, porque ya Cristo lo había dicho, que por causa de Él nosotros íbamos a ser vituperados y menospreciados. Es necesario que nosotros aprendamos a pasar los desiertos, aprendamos a aprovechar los desiertos, porque el desierto no es para muerte, al contrario, el desierto es para fortalecernos. Es necesario que nosotros aprendamos a servir, pero también es necesario que nosotros aprendamos a respetar la autoridad. Porque miremos que David había sido ungido, Saúl había sido desechado, David tenía muchas razones para rebelarse, pero él no se rebeló. Tuvo ocasión de matar a Saúl, pero no lo hizo. Es más, cuando vienen y le traen la noticia de la muerte de Saúl, dice que lo llora. Amén. Él respetaba a esa autoridad. Él se refería, mire, él se refería a él como el ungido de Jehová. Vemos que aún, mire, cuando Saúl lo comienza a perseguir, él se tiene que ir a refugiar en donde los filisteos. Allí nos habla la palabra de un rey llamado Aquis. Y ese rey daba buen testimonio de David. Lo que quiere decir que no solo las autoridades de la iglesia deben dar buen testimonio de nosotros, sino también las autoridades en la calle. Aquellos que han sido colocados por encima nuestro como autoridad. Es decir, tus superiores. Amén. Vemos que aún en ocasiones Saúl se refería a David de buenas maneras. Amén. Mira, aún David da buen testimonio. Y así fue con Cristo. Cuando a Cristo lo llevan delante de Pilato, él lo examina. ¿Y qué le dice a la gente? Ningún delito hallo en este hombre. Este hombre es íntegro. Este hombre es recto. Amén. Y vemos que David era lo mismo. Ahora, así tiene que ser con nosotros. Así tiene que ser con nosotros. Por eso dice Colosenses 3, 22 al 24, se lo leo, anótelo. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice la palabra. Entonces miremos que él respetaba la autoridad. Otra cosa que aprendió David, aceptar la voluntad de Dios. Porque es que, recuerda lo que dijo Job, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Porque es que es muy fácil recibir lo bueno, pero recibir lo malo cuesta. Porque nos gusta gozar, pero no nos gusta sufrir. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice la palabra. En el momento de la prueba, en el momento en que estamos siendo probados por el fuego, en ese momento tenemos que aprender a abandonarnos en los brazos de Dios. Recuerde a David huyendo de Saúl. David se mete a la cueva de Adulam y luego toma a su padre y a su madre. Dice en el primer libro de Samuel capítulo 22, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. ¿Hasta qué? Él no dijo hasta que me libre de Saúl. No dijo eso. Tuvo varias ocasiones en las cuales pudo haberse librado de Saúl, pero no lo hizo. Él no tomó justicia por sus propias manos, porque sabe que la justicia viene de arriba, viene de Dios. Mire, le digo, te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, él estaba sufriendo persecución, pero ¿qué hacía? Se abandonaba en las manos de Dios. Mejor dicho, le decía: Señor, tú verás qué haces. Yo me coloco en tus manos, me está persiguiendo Saúl, me quiere matar, yo no lo voy a matar, yo no voy a tomar justicia por mis propios medios, por mis propias manos. Señor, tú verás qué haces. Vemos en una ocasión, en el primer libro de Samuel, vamos al primer libro de Samuel capítulo 30. Ahí vemos otra situación difícil que tuvo que afrontar David. Primer libro de Samuel, capítulo 30. ¿Ya lo tiene? Dice: David derrota a los amalecitas. Vamos desde el 1. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Mire, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y recuerde a Jesús en el huerto. ¿Qué hizo Jesús en el huerto? Se abandonó en los brazos del Padre. Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Tanto lo bueno como lo malo forman parte de nuestro aprendizaje en la escuela de Dios. Miremos cómo Saúl quería matar a David, y David entendía que Saúl era un instrumento en las manos de Dios, que Saúl lo estaba formando. A veces esa persona que te hace la vida imposible es un instrumento que Dios está utilizando para hacer que nosotros aprendamos a amar, porque es muy fácil amar al que nos bendice, pero es muy difícil amar al que nos hace mal. Y miremos que dice la escritura que iba David, estaba Saúl atormentado por un espíritu, y David tocaba el arpa y él se calmaba. Inmediatamente dice que tomaba la lanza y trataba de matarlo, pero David no le pagaba mal, le pagaba bien, porque en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, habla de que trata de matarlo, y luego en el capítulo 19 vuelve a ir donde Saúl y vuelve a tocar el arpa y vuelve y trata de matarlo. Ahí que estaba aplicando lo que enseñó Jesús. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque esos son instrumentos que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Amén. Entonces miremos que él aprendió a aceptar la voluntad de Dios. Y él aprendió
también a esperar en Dios. Él fue un hombre muy elogiado. Pero mire, es que tremendo que Dios diga eso de él. Ese es un hombre conforme a mi corazón. Miremos que no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo Dios. Pero miremos que él no se hinchó por eso. Él se mantuvo humilde. Él es figura de Jesús. Jesús, ¿de quién hablaba? Del Padre. Y recuerde cuando se bautiza, el Padre dice de él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando se transfigura, igual se escucha la voz del Padre y habla lo mismo de él. Dice: a él oí. Pero usted no ve a Jesús echándose flores. Él siempre decía: lo que yo hago es porque el Padre me mandó. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Él siempre hablaba del Padre, del Padre, del Padre, del Padre. Amén. Y así mismo era David. Usted lee los salmos y David hablaba del Señor, solamente del Señor. Él nunca se ponía en lo alto, él nunca hablaba de sus grandes hazañas, de sus grandes victorias, de que las había alcanzado porque él había sido suficientemente capaz para hacerlo. Él siempre hablaba de que el Señor lo había socorrido, de que el Señor lo había levantado. Él siempre permanecía en humildad. Miramos que él fue ungido por Samuel, pero sin embargo David no fue colocado inmediatamente como rey. Él tuvo que esperar. Él no fue y mató a Saúl y se levantó como rey. No, es que a mí me huyeron, no. Él esperó el tiempo preciso. Él esperó en el tiempo de Dios. Dice que primero lo reconoció Judá y luego lo reconocieron las otras 11 tribus. Pero le digo cuánto se demoraron: 7 años y medio, las otras 11 tribus, para reconocerlo a él como rey. Pero él no se afanó, porque él sabía que Dios lo había ungido y que si aún no había sido levantado como rey, era porque el tiempo, ese no era el tiempo, que tenía que esperar un poco más, que le faltaba un poco más. Y luego dice, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, es ungido por los de Judá. Y luego en el segundo libro de Samuel, en el mismo libro, en el capítulo 5, es ungido por los de Israel. Dice que tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Lo mismo de Jesús cuando comienza su ministerio. Esos 30 años nos hablan de madurez. O sea, comenzó a reinar cuando ya maduró, cuando ya estaba maduro. José no comenzó a reinar ahí mismo, primero lo tuvieron que madurar, porque José no era maduro. Es más, miremos, tanto que Dios lo trabajó y al final se estaba vengando de sus hermanos. Amén. Usted ve que se estaba vengando de ellos hasta que entendió y los perdonó. Amén. Pero miremos, igual veamos a Abraham. Abraham tuvo que aprender muchas cosas. A Abraham no le dieron a Isaac al otro día. Dios lo tuvo que trabajar, Dios lo tuvo que moldear. La Biblia dice que usted y yo vamos a reinar con Cristo. Entonces primero usted y yo nos tenemos que dejar trabajar. David sabía que en el tiempo de Dios iba a ser levantado como rey, pero él no se quedó quieto. Él se dejó trabajar, él se dejó moldear, y así tiene que ser con nosotros. Mire, hablando de Jesús en Apocalipsis 19, dice que él tiene escrito en su muslo un nombre, tiene un título: Rey de Reyes. Él es el Rey y nosotros somos los reyes. Rey de Reyes. Porque dice en Apocalipsis 20, dice que nosotros vamos a reinar con Él. Entonces, para reinar con Él, ahorita lo decíamos, tenemos que dejarnos transformar a su imagen. Y si no, no vamos a reinar con Él. Si no, no vamos a estar ahí. Así como Él tomó a ese pastor llamado David y lo levantó como rey, así quiere hacer con nosotros. Pero si nosotros no dejamos que el Señor trabaje, entonces no nos vamos a graduar. Recuerde que estamos en una escuela. Mire, hablamos de varias cosas. Mire, tenemos que pasar por menosprecio, por vituperios, pero no amargarnos. Es que esta es la clave. No amargarnos. Cuando usted no se amargue, entonces pasó la materia.
Pero si usted se amarga, ahí se va a quedar en lo mismo, porque así es en la universidad. Si usted no pasa la materia, usted la tiene que volver a ver. Y la tiene que volver a ver hasta que la pase. Así mismo es con el Señor. ¿Qué nos enseña el Señor? A aprender a esperar en esos tiempos de soledad, en esos desiertos, en esas pruebas. Y si nosotros vamos a quejar, entonces ahí vamos a permanecer. Recuerde que el tiempo para que Israel estuviera en el desierto no eran 40 años. Se quedaron allí, ¿por qué? Porque no pasaron la prueba, porque no pasaron la materia, se quedaron repitiéndola y muchos ni siquiera se graduaron. Amén. Otra cosa que nos enseña el Señor es a servir. Recuerden, si Jesús vino a servir, con mayor razón nosotros tenemos que servir. Otra cosa, respetar las autoridades. Las autoridades aquí en la iglesia y las autoridades fuera de la iglesia. Eso nos lo demanda el Señor, porque dice la palabra que toda autoridad ha sido establecida por el Señor. Otra cosa que nos enseñan, aceptar la voluntad de Dios, porque es que queremos lo bueno, pero no nos gusta lo malo. Amén. Es como el que quiere bajar de peso, pero no le gusta hacer ejercicio. A veces nosotros somos así. Queremos que el Señor nos revele, pero no estudiamos la palabra. Queremos que el Señor se nos manifieste, pero no oramos. Todo lo queremos así. Señor, dame más amor. Entonces te va a rodear de personas difíciles. Y entonces ahí vas a aprender a amar. Pero es que queremos que todo sea así. Y así no es. Dios no trabaja así. Porque usted no ve que el alfarero haga la vasija así. Él la trabaja y le va dando forma. Otra cosa que aprendemos es a ser humildes. A ser humildes y a esperar en el tiempo de Dios. Entonces hay varias cosas que Dios nos quiere enseñar. Lo tomó como pastor, lo formó como rey. Amén. Pero tuvo que pasar por un proceso. El Señor nos tomó a usted y a mí y nos quiere llevar a reinar con Él. Pero tenemos que pasar por un proceso, al igual que pasó David. Entonces depende de nosotros. Amén. De que nosotros dispongamos nuestro corazón y dejemos que el Señor trabaje. Vamos a orar. Oremos al Señor. Yo le pido que se ponga de pie y que se acerque al altar para que oremos juntos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Mire, desde el día en que usted y yo recibimos al Señor en nuestro corazón, nosotros fuimos metidos a una escuela y estamos aprendiendo muchas cosas. Y nos están formando, a ti te están formando, no creas que... Vamos a hacer un poquito de silencio. Yo le pido que venga y se acerque, o si quiere ahí donde está. Recuerde que la oración al final es el sello, amén. Con eso se sella. Entonces vamos a orar ahí donde está. Si quiere cierre sus ojos. Y hable con el Señor. Mira, nosotros nos están formando, nos está trabajando el Señor. Dice la palabra que cómo le va a decir el barro, la vasija, le va a decir al alfarero, ¿por qué me haces así? A veces nosotros somos así. Y esas cosas no dejan que Dios trabaje. A veces somos rebeldes, somos necios. Dios tiene grandes planes, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero nosotros mismos nos encargamos de estorbar el plan de Dios. Pero esta noche es
El Señor nos está dando la oportunidad de reconocer nuestro error. Recuerde a David. David fue sacado de detrás de la majada, detrás de las ovejas, y fue colocado como rey. Él tuvo que aprender muchas cosas. Él fue menospreciado, pero no se amargó en su corazón. Él tuvo momentos de soledad en los cuales nadie le daba la mano, pero ahí aprendió a confiar en Dios. Él bendecía a aquellos que le maldecían, aquellos que buscaban el mal para él. Recuerde cómo hablaba de Saúl. Recuerde cómo no pagaba con el mal, al contrario, hacía el bien. De pronto que estás en esa misma situación. Hay alguien que te está haciendo daño. No le pagues mal. Haz como David. Bendice a esa persona. Ahí el Señor te está formando. De pronto estás pasando por una situación difícil y no entiendes por qué. Abandónate en los brazos de Dios. Dile: Señor, mira, yo estoy pasando por esta situación y me siento angustiado, pero yo me coloco en tus manos, Señor, para que hagas lo que quieras con mi vida, Señor, para que hagas la obra, porque yo creo esa palabra que dice que para los que te aman, Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Yo sé que hay un propósito, ahora no lo entiendo, Señor, pero sé que hay un propósito, Señor. Señor, tú nos quieres formar. El deseo tuyo, Señor, es que podamos casarnos, es que podamos estar en las bodas, es que podamos, Señor, partir contigo, es que podamos sentarnos contigo, Señor, a reinar. Pero es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón. Es necesario que nosotros nos dejemos trabajar, que nos dejemos moldear, para que así podamos reinar contigo, Señor. Coloca tu vida delante del Señor. Dile al Señor: es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, Señor. Señor, es por tu misericordia que nos has tomado. Misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu. Él te ha tomado, Él te ha ungido. No porque tú seas el mejor, sino porque te ama y porque vio mi condición. Diga: Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Oh, barro en tus manos. Oh, Señor, yo quiero ser. Yo abro a ti. Ábrele tu corazón al Señor. Opera, Señor, opera, Jesús, por tu espíritu. Haz de mí, oh Señor. Estoy en tus manos, barro en tus manos. Yo quiero ser. Yo abro a ti, mi corazón. Opera, Señor. Opera, Jesús, con tu espíritu. Opera, Señor. Opera, Jesús, con tu espíritu. Opera.
Señor. Opera Jesús con tu espíritu. Señor, estamos en tus manos. Dale, Señor, yo soy el barro, tú eres el alfarero. El barro se deja trabajar, Señor. Mi vida está en tus manos. Trabaja, Señor, a la obra en mi vida. Quita la suciedad. Diga, quita la impureza, Señor. Fórmame, Señor. Dame forma. La forma de Cristo. Para que cuando Él venga, se tome a sí mismo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tienes como el Señor, quien iguala su poder. Tienes como el Señor, mi Dios. No hay nadie como Él, el poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. Como no podré cantar, para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. Gloria a Dios. Vamos a decirlo todos juntos. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, el poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, conmigo declararé que no hay nadie como el Señor. Como no podré cantar y para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare, no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie como no podré cantar y para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. El Señor los bendiga. El Señor los bendiga. Recuerde que mañana a las 10 de la mañana hay culto. Amén. Entonces, todos cordialmente invitados.